Se los diré así nomás. ¡Qué pedazo de manga! No voy ni por la mitad, ya te puedo afirmar con toda seguridad que es el mejor manga que he leído en toda mi vida. Capaz exagero, pero a fecha de hoy y con solo unos pocos arcos me bastan para afirmar esto con tanta seguridad. Pero hay algo que me llama la atención en todo esto, y es que no veo prácticamente a nadie hablar de él. Ya sé que lleva mucho tiempo en pausa indefinida hasta donde me he informado, pero honestamente veo muy poca gente hablando de esto y me parece injusto. En serio, me parece injusto que haya gente que se esté perdiendo la oportunidad de leer este fantástico manga. Así que hoy yo haré mi aporte para que más gente conozca y disfrute de esta historia, que tiene de todo: redención, batalla, sangre, un poco de amor y una filosofía clara. En fin, con solo 22 capítulos repartidos en dos arcos, creo, que serían el arco post-Sekigahara y el de la redención. Con solo eso se darán cuenta de que Vagabond es una historia pletórica. Dejando todo eso claro, señores, pónganse cómodos porque después de este video estoy seguro de que le darán una oportunidad a este fantástico manga llamado Vagabond. He de ser un tanto honesto, el inicio de este manga y de este arco es un poco espeso, porque iniciamos de una manera en la que el punto de partida es en medio de algo y no al inicio, digámoslo, pero ya con uno o dos capítulos te acoplas y le sigues el ritmo, que he de decir que es muy llevadero. Este arco me lo fumé en 30 minutos, e incluso te diría que menos. Ahora, antes de hablar de Takezo, vamos a hablar de todo lo que está a su alrededor, como por ejemplo Matahachi, quien es su amigo y compañero de la infancia. Con este muchacho se nos contrasta lo que pasa si te dejas llevar por el camino hedonista, pues pasa que acabas tomando malas decisiones, porque a diferencia de Takezo, él es un tipo bastante miedoso, o más bien, se siente un tanto inferior a la presencia que implica a su amigo, pero el tipo con miedo y todo pudo acabar con 4 samuráis, siendo bastante útil en la llegada de Tenma Sujikase, donde vemos cómo eso para el tipo representa el inicio de su camino como hombre, pero también vemos cómo el tipo es muy débil mentalmente y se deja llevar por sus instintos más primitivos, donde en medio de la noche, usando el nombre de Takezo y teniendo pareja, es capaz de ceder ante la lujuria y revolcarse con Oko, que ella es otra joyita, pero no nos desviemos. E incluso por si no fuera poco, la vida le pondría enfrente otra ocasión para redimirse, pero en vez de armarse de valor para ir a ayudar a Takezo, quien tenía que enfrentarse a un equipo completo, pues decide que ya que se le apareció Oko, pues se la revolcaría y mismito fuera de la casa y en el pasto, para finalmente tomar la decisión de no volver a Miyamoto, ya que se quedaría con Oko y Akemi. Y hablando de ellas, madre e hija son básicamente ladronas de guerra, por así decirlo, ya que después de que culmina una batalla, van al lugar y se roban espadas, armaduras y todo lo que le puedan sacar rédito, sumándole que Oko es una viuda que estuvo tirándole la onda a Takezo, pero que sin embargo se terminó metiendo con Matahachi, probablemente para llenar el vacío de la figura paterna, producto del deceso de su esposo a manos de Tenma. ¿Y qué puedo decir de Akemi en este arco? Simplemente es una niña un tanto reservada que se niega a crecer y que le sigue la cuerda a su madre. Ahora sí, hablemos de Takezo, ya que sin él el resto de cosas que vienen después no se entienden. Takezo es básicamente un tipo que vivió en las montañas y que tuvo una infancia complicada, por lo que sus flashbacks nos dejan ver, donde sobre todo se resalta una cosa: el recelo de su padre para con él, creo que es su padre, donde lo veríamos plasmado en un férreo deseo de superar a los mejores espadachines, pero con un gran problema, que el tipo sería visto ante todos como una bestia o un demonio, por su capacidad de deshacerse de contrincantes de manera salvaje y sin importarle si ese alguien tenía una vida, pero sobre todo por el miedo que los demás le tenían. Él vivía sin saberlo, ya que su vida se basó en eso, bajo la ley del más fuerte. Pero aunque el tipo fuera visto como un monstruo, él no era alguien malo, ya que era capaz de pelear para proteger. En el caso de la invasión de Tenma, donde acribilla a este último y cuando el resto del equipo van por Oko, los masacra a todos como si no fuera nada, aunque siempre bajo el propósito de vencer a los más grandes de todos, espadachines, generales, etc. Takezo solo quería una cosa, y era ser invencible bajo el sol, como mencionaría en el siguiente arco. Pero Takezo, a medida que iba quitando vidas, también iba perdiendo su alma, ya que incluso aceptó vivir como un demonio fugitivo, donde su primicia seguía siendo la de sobrevivir, pero ahora solamente esperaba su muerte, ya que él solo era eso, una bestia, un demonio, y no creía que hubiera una oportunidad para él. Pero en medio de la búsqueda de su cabeza, liderada por el capitán Aoki y su ejército, aparecería una pieza clave: Ozuki, la madre de Matahachi, quien quería acabar con Takezo, ya que volvió a Miyamoto sin su hijo, y creía que había muerto, y más encima creía que lo que Takezo había dicho de que estaba en otra provincia con
Noko era una mentira. Es irónico cómo ella y su hijo terminan siendo la fuente de varios problemas de Takezo. A otra quien afectaría a esto último que mencioné es a Otsu, que Dios mío, me gustó mucho el arco de la redención, pero no comamos ansias. A ella solo le dolería demasiado porque ya se veía como la esposa de Matahachi y parte de su familia, cosa importante ya que ella era huérfana si no mal recuerdo. Pero bueno, retomemos el momento donde Osugi actúa como si todo estuviera bien y vende a Takezo al ejército. En ese momento tenía la mente tan llena de violencia, sangre y supervivencia que empezó a creer que en efecto era un demonio y bueno, escapa del sitio hacia el bosque, obviamente no sin antes demostrarles por qué era una bestia salvaje. Y bueno, en medio de aquella huida, tropezaría con una trampa y caería al suelo, y aparecería de entre los arbustos la persona que le ayudaría a Takezo a retomar el camino y que por fin haya paz en su corazón. Mamita, hasta el momento esta es mi parte favorita de todo el manga por todo lo que implica y todo lo que uno puede aprender de esto. Pero como dije, no comamos ansias. Aquella persona que había puesto esa trampa era un monje llamado Takuan, el cual dice a Takezo que sea la bestia que sea, y aunque tenga una gran fuerza, tiene un corazón pequeño, donde un Takezo bastante hostil en pocas palabras lo amenaza, pero Takuan, fiel a su estilo sereno, le dice que si está asustado, ya que él lo atacaría sin que él pudiera hacer nada, ya que mantiene los nervios al límite y está listo para rajar, añadiendo que se mantiene a sí mismo alejado de los demás, diciendo que esa es la razón por la que le tiene miedo a la gente, y por ese motivo es el más débil de la aldea, cosa que Takezo no entiende, ya que él solo entiende desde su forma de vivir, que es ser invencible bajo el sol, pero Takuan hablaba de la fortaleza del corazón. Y bueno, la conversación se ve interrumpida ya que recordemos, Takezo aún sigue siendo buscado, y en pocas palabras, Takuan le salva las nalgas a Takezo, aunque este se negara a recibir su ayuda. De una se los adelanto, lo mejor de este arco, de largo para mí es Takuan, porque lo vemos como alguien que es capaz de hablar más allá de las palabras y de entender al prójimo, aunque también cuando debe poner su determinación sobre la mesa no se corta ni un poco, como lo veríamos a la mañana siguiente, ya que Takuan fue donde estaba Otsu, quien seguía visiblemente afectada por el engaño de Matahachi. Y bueno, como se esperaría del padre que nunca tuvo, Takuan guió a Otsu al templo para hablar con Aoki, donde al llegar veríamos esa otra cara que les mencioné, plantándole cara a Aoki diciéndole que como un tonto como él puede capturar a Takezo, cosa que le hierve la sangre a Aoki, pero esto a Takuan le chupa un huevo ya que pone en tela de juicio su capacidad como líder y pone en duda su valía. Otra vez, y hasta se lo repite lento para que Aoki lo entienda, cosa que deja a Otsu al borde del infarto, donde ella intenta cubrirlo, pero Takuan dice algo muy cierto: no se le puede ocultar la verdad a quien está cometiendo errores, ya que si desconoce su propia incompetencia, es importante recalcársela para que mejore, cosa que al samurái le parece un insulto y algo implausible. Pero Takuan se pregunta cómo Takezo dejó vivo un tarado como él, diciéndole en resumidas cuentas que por culpa de su incompetencia, el pueblo debe abandonar sus trabajos y hogares para trabajar gratis en esta búsqueda, sumándole que a quien buscan no es a un gatito, sino al mismísimo diablo, donde Aoki en un tonto intento por justificarse, dice que es por la seguridad de la aldea, y en ese mismo momento es interrumpido por Takuan, diciéndole que si es por eso tal vez tenga razón, terminando con él diciéndole a Otsu que vaya a las montañas a capturar a Takezo, cosa que deja a la chica sin palabras y al propio Aoki, pero Takuan dice que él la acompañará ya que es peligroso que una mujer esté a solas en un bosque, cosa con la que Aoki está en total desacuerdo, pero Takuan en resumidas cuentas le dice que a Otsu él le parece una basura, y por último le dice que cuando lo iba a rajar, haciendo que finalmente Aoki cumpla, pero Takuan, con el temple digno de lo que es un monje, simplemente se queda quieto y con una mirada serena. En ese momento entran muchas personas revelando la identidad del monje, y mientras se ríe, a Aoki le cae la ficha de quién es. Después de ello, Takuan continúa resaltando la cantidad de errores de Aoki en su gestión, finalizando con él anunciando que Otsu será la única que capture a Takezo, empezando en ese momento la travesía de estos dos en el bosque. Aquí lo que hace Takuan me reafirma en lo que pienso. Hasta este punto, Takuan es el mejor personaje de la obra, ya que lo que hace aquí es fantástico, y cómo decide que la captura de Takezo será hecha por Otsu me parece pletórico, ya que él es el único capaz de ver más allá de lo normal, viendo una forma de llegar al corazón de Takezo y no capturarlo por las vías de la fuerza bruta. Ahora, mientras ocurría todo esto que estuvimos hablando antes, Takezo estaba básicamente en la mierda, y mientras era buscado, reflexionaba sobre que lo único que importaba era que Otsu supiera que Matahachi está vivo, no más. Pero mientras recordaba las palabras de Takuan, el chico de las montañas es emboscado por el hermano de Tenma, Kohei Tsujikase, pero no viene con los demás que lo persiguen, sino que simplemente viene a acabar con sus problemas. Cuando Takezo le cae la ficha de que Tenma es su hermano, le dice que si vino a vengar a su hermano, y mientras ambos luchaban, Kohei le diría unas palabras que sin saberlo se le quedarían grabadas y harían que
que cuando finalmente se rompa, cuestione todo, hasta su propia existencia, diciéndole que se rinda, que nadie va a guardar luto por él, ya que él tendrá un final igual como el de sus víctimas, diciéndole que el motivo por el que quiere rajarlo es porque le quitó a su presa, la cual era su hermano, cosa que Takezo entiende, para después decirlo a Koji que tal vez viva hasta los 20 y luego morirá, diciendo que eso es todo para ambos y que es hora de que muera, arremediando contra el Tsujikase, pero la batalla se ve interrumpida por los samuráis y a la par que se acercan y los rodean, Kohei escapa ya que esta no es su pelea, y en el momento en el que está completamente rodeado, Takezo se cuestiona su propósito para proceder a masacrar a todos los samuráis presentes, dejando otra postal llena de sangre cuando el silencio se hizo presente en aquel bosque. A la mañana siguiente pasan dos cosas. Osuki se entera de la decisión de la captura de Takezo y Takuan y Otsu se disponen a ir al bosque, donde se encuentran con los rezagos de la masacre de Takezo, donde ambos rezan por aquellos que ya no están y Otsu pide que por favor perdonen a Takezo. Ahora, Otsu se fue a buscar a Takezo y Takuan se puso a cocinar, y cuando cae la noche, ambos se disponen a cenar, y mientras eso pasaba, el humo del guisado atrae a un Takezo sumamente cansado. Mientras ambos comen, Takuan le pregunta a Otsu si algo le incomoda, donde a Otsu se le empiezan a aguar los ojos y Takuan le dice que hablen de ello. Y después de hablar de eso mismo, Takuan le dice que tuvo suerte de que ocurriera ahora y no más adelante cuando fueran esposos, para después preguntarle qué le gustaba de él, donde ella nos cuenta el lore de Takezo y cómo Matahachi fue el único que no se apartó de él, y Takuan muy perspicazmente le dice que en resumen le gustaba porque era amigo de Takezo y bueno, después de un breve cruce gracioso entre ellos dos, Takuan dice que son los únicos humanos y las montañas, diciéndole a Takezo que si no era así, y en efecto, él estaba ahí, parado y con la vista nublada debido al terrible agotamiento que llevaba consigo, cosa que Takuan dice, haciendo hincapié en dos cosas, en que incluso no puede hablar y que están aquí para capturarlo, y en ese mismo momento, Takezo empuña su espada de madera, pero en ese momento recuerda todos esos momentos sombríos que tuvo que pasar, preguntándose si Otsu es como los otros que lo quieren muerto, pero esta última no lo ve así, y en ese momento le pregunta a Takezo con lágrimas en los ojos quién era Oko, cosa que deja en shock a Takezo, para finalmente correr hacia él llena de lágrimas y dolor en busca del refugio de su abrazo, y mientras lo abraza y le comparte todo su dolor mientras le dice que Matahachi le escribió aquella horrible carta, finalizando con que otra vez ha sido abandonada, logrando ablandar el corazón de Takezo, haciendo que suelte sus resistencias por completo, cosa que Takuan en medio de su reflexión de cómo debería abordar la problemática de Takezo reconoce de que ella fue la más fuerte de todos, porque no le tiene miedo. Y para cuando se da cuenta, Takezo finalmente cayó, cumpliendo Otsu con éxito con la captura de Takezo. Y señoras y señores, esto fue hermoso. No tengo más palabras para decir. La manera en la que Takuan guía a Otsu y esta le muestra su corazón a Takezo es increíble. ¿Y saben qué es lo más irónico? Lo mejor aún no lo hemos visto, ya que está por venir. A la mañana siguiente, Takuan y Otsu vuelven al pueblo con Takezo, quien es golpeado e insultado por todos. Y Takezo despierta en la mañana atado a un árbol. El momento en el que Takezo despertó, solo se le cruzaba una cosa por la cabeza. ¿Por qué no me matas, maldito monje? Y aquí es donde empieza la mayor lección de la vida de Takezo, ya que ante tal deseo de morir por parte de él, Takuan simplemente se va, dejándolo solo con su mente, donde vemos que Takezo tiene la cabeza tan llena de violencia que simplemente lo único que hacía era sobrevivir, siendo consciente de que algún día le llegaría el karma, deseando que ese momento llegase justo ahora. Y bueno, Osugi visiblemente extasiada aparece frente a Takezo, diciéndole que estará cada día disfrutando de su agonía hasta el día de su caída, donde también vemos que Takuan le dice a Otsu de manera amable que por favor no interfiera. Los días pasaban y Takezo solo se preguntaba una cosa: ¿cómo fue a acabar así, colgado de un árbol, meándose encima y con el orgullo hecho trizas? Ya que él solo buscaba ser fuerte, para así no depender de nadie. Pasan las horas en aquella noche oscura y aparece Otsu, que intenta alimentarlo pero falla estrepitosamente, escapando de la cena y al mismo tiempo apareciendo Takuan en ella, y Takezo cuando lo ve ruega que lo mate, hasta que llega la mañana siguiente en la que tenemos otra vez a Osugi disfrutando del deplorable estado de Takezo. Pero esta vez no venía para eso, venía en busca de Otsu para llevársela, pero se sorprendería con que ella ya no quería volver, debido a la traición de Matahachi, diciendo que está agradecida por todo lo que hizo por ella, pero que ahora odia a Matahachi y no puede formar parte de su familia, cosa que la anciana toma como un insulto, ya que según ella, Matahachi no sería capaz de hacer eso, intentando reprenderla pero siendo detenida por Takuan diciendo que pagará por eso. Cae la noche y Takuan sale a ver a Takezo, y este último se llena de ira e intenta soltarse y gritar con las pocas fuerzas que tiene, mientras en su mente le decía al monje
monje bastardo que lo acabe de una vez. Pero a Takuan le sorprende que aún tenga energías y le dice que no las gaste, sino la palma, finalizando con él diciéndole a Takezo que debe estar cansado de la vista desde allá arriba, así que ¿por qué no echa un vistazo por sí mismo? Después de estas palabras, Takuan se entra y Takezo solo se dice que no hay nada aparte de la oscuridad, haciendo referencia a su destino según su visión y a su propia alma. Pero otra vez apareció Utsu con el mismo objetivo y aunque esta vez estuvieron cerca, falla otra vez. A la mañana siguiente, el despertar de Takezo está acompañado de unos graznidos que Takuan describe como si estuvieran clamando por morir, al igual que él. Y bueno, seremos testigos del final de la mayor lección de todas y posteriormente del inicio de la redención de Takezo, donde Takuan le pregunta que si quiere morir honorablemente como un guerrero, diciéndole que está siendo egoísta, ya que cada una de las personas que mató tenía una familia, ya que cada una de las personas que mató tenía una vida, ya fueran buenos o malos, unos tenían familias o estaban solos, tenían sueños o no tenían rumbo, pero él acabó todo para ellos, acabando con él diciéndole a Takezo que le dio el privilegio de elegir cuándo y cómo morir, diciéndole en resumidas cuentas que está siendo egoísta al creer que puede morir honorablemente después de todo lo que hizo. En ese mismo instante empieza a llover y Takuan le dice a Takezo que los cielos no lo dejarán morir reseco bajo el sol, ya que ellos no son tan misericordiosos. Entrando a su morada y bajo la lluvia, Takezo se repite que debe ser invencible, para no tener igual entre los hombres, para ser el más fuerte a lo largo de las tierras, donde vemos como recuerda una escena dura de su infancia, donde un samurái hecho y derecho lo reta diciéndole que lo debe matar ya que puede volverse una amenaza en el futuro, porque solo debe existir un hombre invencible bajo el sol. Y después de recordar aquella escena traumática, Takezo despierta llorando a la par que reaparece Kohei diciéndole a Takezo que cómo carajos terminó así, de esa manera tan repugnante, diciéndole mientras corta la cuerda que lo ata al árbol que si el cielo y el infierno realmente existe, entonces un tipo como él está destinado al infierno, y que si ellos se dirigen finalmente hacia allí, por lo menos le dará una gloriosa muerte carmesí. Pero en ese mismo instante, Takezo, sin saberlo, como en la mayoría de cosas hasta el momento, empezaría su camino hacia el perdón y el renacimiento de la mano de Takuan, quien lo salva a la par que espanta a Kohei. A la mañana siguiente, el cuerpo de Takezo ya no está en su lugar, cosa que nota Ozuki, pero en resumidas cuentas no se come el cuento que le dijo el monje que le dijo que le dijera a Takuan, e intuye que Takezo sigue vivo, siendo esto obra del antes mencionado Gyotsu. Ahora, nos encontramos en el bosque donde vemos como Takuan carga en su espalda a Takezo, diciéndole que hoy lo dejará elegir si quiere vivir o morir, para finalmente llegar a un sitio donde se ve bien la aldea Miyamoto a la distancia, donde Takuan le dice que aquí es donde su vida acabará, y mientras el antes mencionado intenta refrescar a Takezo, él le dice que lo mate, a lo que Takuan le responde que si es su deseo, respondiendo que ¿qué más podría querer? A lo que Takuan resalta que una sombra oscura recorre su cara, sus ojos son tan oscuros, solitarios y llenos de dolor, diciéndole que ha destajado a muchos y que al final se destajará a sí mismo, preguntándole si eso es lo que quiere, a lo que Takezo con una postura de negación dice que sí, pero Takuan le dice que ¿por qué no sonríe? Va a conseguir finalmente lo que tanto quiere, diciéndole que se anuncia al mundo, que se llena de orgullo, ya que será acabado por un monje que habla incoherencias, diciéndole que diga que vivió a su manera y de forma plena, cosa que deja a Takezo en shock solo pidiendo que acabe con esto, diciendo que lo acabe ya, pero Takuan lo somete y le repite que está muerto, y que si está satisfecho con su vida, que lo anuncie al mundo. Y después de aquella paliza, Takezo cuestiona si en verdad es un monje, cosa que Takuan responde como que él solo es el maldito tonto de un monje. Y en ese momento Takezo como puede se pone de pie y mira hacia una gran roca, con la que se dispone a golpearse mientras cuestiona su propia existencia, ya que en resumidas cuentas es simplemente un despojo del mundo que solo merece morir. Y en el momento del golpe final, Takuan lo detiene y le pregunta a Takezo que si podría dejar su pasado atrás e incluso la persona que solía ser, cuestionándole si una vida de ira y muerte es realmente honorable, dándole una respuesta contundente: no, ya que esa vida no era para él. Palabras que le llegan al corazón, haciendo que mientras llora se pregunte si eso es verdad, si él realmente merece vivir. Después de aquel despertar, Takuan desata a Takezo y le dice que aquella no es una luz para aquellos que no conocen la oscuridad, pidiéndole que viva y soporte las sombras. En consecuencia, aparecerá la luz en su camino, y en ese mismo momento aparecería quien es y será la luz de Takezo. Pero hay que recordar una cosa: Takuan le dio a Takezo lo que quería, que era terminar con su vida, pero Takuan también le dio la oportunidad de renacer y hacer las cosas bien, pero ahora como Musashi Miyamoto, dando comienzo a su camino de redención y superación.
Señores, solo tengo una cosa para decirles. Si estos dos arcos son pletóricos, no me imagino los siguientes, ya que aquellos que han leído esto hasta el final le dan una gran estima, la cual creo completamente. Ya ahora estoy entrando en el arco de Hosoin y esto parece mejorar cada vez más. Sencillamente es una historia brutal, desarrollo, reflexiones, aprendizajes, todo. Es un manga pletórico que también nos brinda una cantidad de lecciones para nosotros que son increíbles. Y como siempre digo, o diría a partir de ahora, si una obra te marca de alguna manera, significa que trasciende más allá de la ficción, porque la diferencia entre las obras que únicamente nos gustan y disfrutamos y las que nos marcan profundamente es de otra dimensión. Capaz no en calidad per se, sino en cómo te llega. Y tengo que decirlo, para mí, entra con únicamente estos dos arcos en el selecto grupo de obras que me marcaron. Y estoy seguro que a más de uno de aquí que le dé la oportunidad o ya la haya leído, estará de acuerdo conmigo. Y tengo que repetirlo de nuevo. Estamos hablando del mero inicio de esta larga obra, la cual espero que en el transcurso de los arcos solamente vaya para arriba. En fin, a medida que vaya navegando esta historia, les iré contando mis impresiones. Así que muchachos, coméntenme qué les parece. ¿Le darán una oportunidad? A los que ya la leyeron, ¿qué les parece? Cuéntenme todo en comentarios que como siempre y en la medida de lo posible, me meteré al barro a charlar con ustedes. Y a los que están, gracias por bancar. Y a los nuevos, si te gustó lo que viste y te divertiste aquí, dale un like y suscríbete. Créeme, no te arrepentirás de unirte a esta bella comunidad. Así que no siendo más, nos vemos en la siguiente. Tengan un lindo día.